Esto que yo os dibujo aquí, esto es curioso. Estaba el otro día en Guadarrama trabajando con grupos de chavales y tenía a los chavales pequeños de 8 a 12 años y les dije, ¿qué es esto? Y todos dijeron, un cerebro. Estaba con el grupo de adolescentes y les dije, ¿qué creéis que es esto? Bien, esto es un cerebro. Imaginaos el cerebro puesto así. Tenemos 3 cerebros diferentes que conviven entre ellos. Tenemos un cerebro muy primitivo que lo llamamos el cerebro límbico, el cerebro emocional. Este cerebro viene de los primeros estadios de la evolución. Antes se llamaba cerebro reptiliano porque es muy parecido al cerebro que tienen los reptiles. Y en la evolución se produce un fenómeno muy peculiar y es que este cerebro reptiliano tiene la capacidad de producir emociones. Y de ahí viene nuestro cerebro límbico. La peculiaridad del cerebro límbico es que no tenéis control sobre lo que hace y por lo tanto, no tenéis conciencia de lo que hace y por lo tanto no tenéis ningún control sobre lo que hace. ¿Seréis conscientes de que no tenéis control sobre vuestras emociones? Tenéis la capacidad de controlar la conducta asociada a vuestra emoción, pero no la emoción. Básicamente este cerebro lo que hace es la producción neuroquímica. Y esta producción neuroquímica no es controlable, no tenéis ni idea de cómo se está produciendo. Luego tenemos un cerebro un poquito más moderno, que es el cerebro cognitivo, el cerebro pensante. Tampoco sois muy conscientes de los pensamientos. Es decir, la mayoría de pensamientos que tenéis no sois conscientes de ellos. ¿Cuándo sois conscientes? Cuando está trabajando el lóbulo frontal. Este es el cerebro Homo sapiens sapiens. Cuando hablamos del eslabón perdido, tenemos controlado en la evolución cómo ha evolucionado el cerebro emocional y el cerebro cognitivo, pero de repente aparecen unos marcianos, como todos los que estáis aquí sentados delante, que tienen el cerebro ejecutivo, el lóbulo frontal. Y esto es lo que nos define como especie. De 1,2 kg que pesa un cerebro, más de la mitad de ese peso es este cerebro. ¿Cómo actuaría el cerebro? Imaginaos que estáis viendo la televisión y el cerebro emocional, inconsciente, involuntario, os lanza una señal al cerebro cognitivo. El cerebro cognitivo reconoce la señal y dice, me hago pis. Y en 100-600 milisegundos, el tiempo máximo de reacción del cerebro y operaciones mentales, el cerebro pensante diría, vete al baño. Estoy viendo la tele, el cerebro emocional lanza una señal y dice, me pica la pierna. En 100 milisegundos, el cerebro pensante que dice, ráscate. Si no hay ninguna información que contraindique ese pensamiento, te vas a rascar. Pero ¿os habéis dado cuenta que a veces estoy viendo la tele, me estoy rascando y no soy consciente ni de que me picaba ni de que me estoy rascando? Y cuando me rasco el grano y me hago daño es cuando soy consciente que me estaba rascando. ¿Esto os habéis dado cuenta? No erais conscientes del pensamiento. Sin embargo, si yo te digo, oye, no te rasques que es una urticaria, vete al cuarto, vete a la cocina, te coges un hielo, te das con el hielo y te calmas el picor. 10 minutos después de que yo te dé esta instrucción, el cerebro emocional lanza la señal y dice, me pica la pierna. En 100 milisegundos el pensamiento, ráscate. Y 100-600 milisegundos después se activa el lóbulo frontal y en la memoria operativa, en la memoria de trabajo, recordaríamos la información, no te rasques que es una urticaria. Por lo tanto, este segundo pensamiento que se activa milisegundos después del primero me permite inhibirme. No actúo frente a mis pensamientos iniciales, me permite autocontrolar mi emoción, no actúo frente al picor y por lo tanto puedo establecer metas de forma consciente. Bien, cuando hablamos de un TDAH estamos hablando de personas que tenemos un problema hardware, software, wifi. Ahí es nada. Tenemos un problema hardware. La corteza prefrontal es una aglomeración de neuronas, como toda la corteza del cerebro, es una aglomeración de neuronas que tienen la peculiaridad de recibir en milisegundos las señales de información de nuestro cerebro emocional y nuestro cerebro cognitivo. Y en milisegundos son integradas en la corteza. La corteza decide qué sistemas ejecutivos tienen que activarse para coordinar, regular y controlar estos dos cerebros que son cerebros inconscientes, son más primitivos. Por lo tanto, nuestro lóbulo frontal es el director de orquesta del cerebro. Bien, las personas que tenemos hiperactividad
tenemos un retraso en la maduración, en la evolución de la corteza prefrontal de un 30% respecto de nuestra edad cronológica. Por lo tanto, si yo tengo 10 años, tengo una evolución de mi corteza prefrontal equivalente a un niño de 7. Pero si tengo 16, tengo una corteza prefrontal equivalente a un niño de 11, 12 años. Bien, esto antes se sabía por clínica. ¿Clínica qué significa? Cuando yo ponía a un niño a ejecutar tareas que requerían de operaciones frontales, las que vamos a ver ahora, pues observábamos que su capacidad de hacer estas operaciones ejecutivas correspondía con lo que esperábamos en niños un 30% más jóvenes. Descubre la doctora Mar Domingo, que es una española además, del Servicio del Gregorio Marañón en Madrid, hace un estudio y descubre que la corteza prefrontal, a través de las resonancias magnéticas, descubre que efectivamente la corteza prefrontal de las personas con TDAH tiene un espesor menor respecto a la evolución de lo que esperaríamos. Y además coincide en este 30% que estábamos viendo a nivel de síntomas. Ahora no tenemos muy claro qué significa esto. Os explico por qué. Porque la corteza prefrontal en un adulto es mucho más estrechita que en un niño. Con lo cual, si esa evolución, eso que estamos viendo en la corteza prefrontal de los chavales, es que es milímetros más estrechito de lo que esperaríamos, pues a priori dices, oye, pues tendría que funcionar como un adulto, ¿no? Pues bueno, no tenemos muy claro lo que significa, pero ahí está, la evidencia científica, ¿no? No solamente es a nivel de síntomas, sino que a nivel neuroanatómico ya hay evidencia científica de este retraso de la corteza prefrontal. Por otro lado, tenemos un problema software. Es decir, todos los sistemas operativos del lóbulo frontal rinden, como esperaríamos en niños, un 30% más jóvenes. Es decir, su capacidad para inhibir, lo que permite no ser impulsivo, mi capacidad para autorregular las emociones, con lo cual no actúo frente a mis emociones, soy capaz de regularlas, establecer metas de forma consciente, la memoria a corto plazo, todo esto os lo voy a explicar ahora con ejemplos, la capacidad de perseverancia y voluntad, la capacidad de control interno del tiempo, la capacidad de autoevaluación, la capacidad de automonitorización, y la famosa concentración. Bien, vamos a ver cómo actúa el cerebro cuando tenemos esta afectación. Yo le digo a mi chaval que le prometo que me lo voy a llevar a montar en car. Y se lo digo el domingo cuando le estoy acostando. La semana que viene nos vamos a montar en car. 2 días después de que le he dado esta información, estoy hablando con él y estoy muy seriamente hablando con él porque me tiene cabreado por algo que me ha hecho en el cuarto de baño. Y estamos él y yo hablando de lo que ha pasado en el cuarto de baño y en plena conversación el cerebro inconsciente emocional, los CAR. Sistema cognitivo en milisegundos, ¿cuándo vamos a los CAR? Sistema ejecutivo en 100 milisegundos, si no tuviera el problema, se activa en la memoria operativa y empezaríamos a hablarnos dentro de la cabeza. Tío, cállate la boca, no pregunte lo de los CAR ahora, que está cabreado, como le preguntes ahora te va a decir que no, se va a cabrear más. Con lo cual, esta activación de información en mi memoria RAM, que está localizada en el lóbulo frontal, permite que yo pueda dialogar conmigo mismo para anticipar las posibles consecuencias de mis acciones. ¿Qué pasa con las personas que tenemos TDAH? Estoy hablando con el chaval, él sabe que yo estoy serio y en plena conversación, los CAR. Pensamiento, ¿cuándo vamos a ir a los CAR? Que me lo has prometido. Sistema ejecutivo no activa en la memoria operativa en 600 milisegundos ninguna información que le advierta de la consecuencia y en plena conversación el niño te corta en seco y te dice que sí vamos a ir a los CAR. Y entonces, claro, les quieren matar. Porque me está vacilando. Bien. Esto lo que provoca es impulsividad. La gente piensa que la impulsividad es que los niños van acelerados en la cabeza y es todo lo contrario. Nuestro problema es un problema también de wifi. Es decir, los neurotransmisores que inundan el lóbulo frontal para activarlo y mantenerlo operativo el tiempo que sea necesario se liberan de forma carencial o excesiva. Es curioso también. Sabemos que cuando a un ratón le alteramos las hormonas que liberan la dopamina, si esa alteración la provocamos para que libere menos cantidad de dopamina, le provoco que sea un ratón hiperactivo. Pero si lo alteramos para que provoque más cantidad de dopaminas, también se genera un ratón hiperactivo. Con lo cual, tampoco sabemos dar respuesta a esto científicamente.
La carencia de este neurotransmisor, tanto el exceso como la carencia, provoca el mismo fallo Wi-Fi en el lóbulo frontal. No se activa rápidamente el lóbulo frontal ni se mantiene activo mientras tengo que realizar operaciones con esta parte de mi cerebro.